¿Cómo me les va? Profe, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. Ya ahorita activamos la cámara mientras se suben un poquito más los compañeros se conectan para que no se les complique la vida. Vale, profe. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, la señora Giselle Tatiana, ¿cómo me le va? ¿Qué tal de la buena Todo vida? muy bien, profe. Ah, bueno, ¿amantes del deporte del fútbol o no? Hay un poco, profe, Se, se quedan decepcionados calladitos, con eso de eh, hoy. es que están muy Ya no. tristes. Ay, Dios mío, esta Colombia querida que nos va a matar a todos. ¿Cómo les fue en la semana de la internacionalización? ¿Se asistieron a los eventos? ¿No asistieron a los eventos? Estuvo un eventos y se hicieron eventos totalmente diferentes a los acostumbrados en lo que era la semana de la internacionalización. Yulixa, buenas noches. Zoraida, buenas noches para Diego, Garis Gray, Giselle, Jason, Jennifer, Johanna, Jorge, Lady, Luna Estefanía, no la había visto, hacía harto, Mario Noches. Adolfo, Noralba Castro, Paola Vanessa, Zoraida, Estefanía del Pilar, Estefaní del Pilar, Jenny, Paola, Jessica y Yulixa. ¿Cómo me les acaba de ir a todos? Bien, profe, gracias a Dios. Muy bien. Ah, bueno. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo me les va? Entonces, en la clase anterior estuvimos mirando una serie de situaciones. Ah, pero esperemos que se unan otro poquito. Tenemos 2 minuticos más. Entonces, ¿cómo les fue en la semana de internacionalización? ¿Sí asistieron a los eventos? Acuérdense que ciencias, la Escuela de Ciencias Administrativas y la Escuela de Negocios estaban en la semana de internacionalización, que era desde el 9, iniciaba el 9 y terminó hoy a las casi 7, 5, 6, 7, 8 de la noche. Hoy hubo 4 ponencias. Entre las ponencias que teníamos estaba, eh, hoy eran 4 ponentes de Ecuador, en que nos hablaron de una forma diferente de lo que era todo lo relacionado con el continente o tierra firme, todo lo que tenía que ver con Islas Galápagos y todo lo que tenía que ver con tierra firme, pero a nivel de la parte selvática. Es importante conocer, mirar una serie de cosas que nos estaban hablando. Y también hubo por el programa de contaduría pública en la Escuela de Negocios, hubo ponencias de Miami, de Nueva York, de Guadalajara, de República Dominicana, de, de San Petersburgo, en Rusia, de Estocolmo, en Suecia. Hubo ponentes, hubo compañeros contadores o al menos que se asemejan a contadores. Y de México, en Guadalajara también hubo toda la semana actividad, sino que hubo unas actividades que fueron muy temprano, digo yo, pero no, hubo harta asistencia, era a las 3 de la tarde, iban de 3 a 4, luego de 4 a 5, de 5 a 6, o iban de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, y pues la idea era que todo el mundo pudiera participar, ir y mirar y ver otro esquema diferente en toda la estructura. Nos hablaban más que todo de la parte gastronómica, de ese tipo de actuaciones que se podían dar y nos generaba hartas situaciones importantes de conocimiento de las zonas. Y todo con el fin de que algún día la CUN deje de solo mandar a México, a Guadalajara y a Monterrey estudiantes a hacer procesos de información rápida o lo que llaman salidas rápidas de 8 o 10 días, o también que se amplíe el horizonte de lo que pueden ser los intercambios que se generan de estudiantes que inicialmente son por 6 meses, que después se pueden prolongar a un año, en las cuales hay buenas cosas que le puede proveer la CUN como tal. Cuando vuelva otra vez y se active
todo lo que tiene que ver con las posibles salidas, los intercambios estudiantiles, es decir, cuando se controle un poco lo que tiene que ver con la pandemia que hay en este momento. Pero la idea es esa, que desde ya se estén abriendo las puertas para que muchos estudiantes puedan viajar a Ecuador o muchos estudiantes puedan bajar a Miami o se puedan ir para Suecia, se puedan ir para Rusia o se puedan ir para México o se puedan ir para Centroamérica, República Dominicana. Por allá aprecian mucho la enseñanza que reciben cierto tipo de profesionales en Colombia, especialmente, por ejemplo, los que tienen que ver con salud y demás cosas. Esas personas son las que verdaderamente aprecian por allá pues, todo lo que tiene que ver con administración de salud, administración de empresas, contaduría pública, negocios internacionales. ¿Sí? Eh, Buenas noches, José Luis, ¿cómo me le va? Entonces, normalmente eso es lo que se está presentando hacia ese esquema y pues sería bueno que en cualquier momento las actividades se desarrollen. Vamos a activar la cámara, pues ya tenemos casi quórum deliberatorio, ¿sí? Que no me gusta hablarle sin que me vean, sin que me vean ustedes a mí. Entonces ya estamos con esta parte conectados. Bueno, entonces vamos a terminar nuestra partecita como tal y vamos a mirar si alcanzamos a ver la parte que se genera a nivel de lo que pueden llegar a ser todo lo que son lo que en términos genéricos llamamos procedimientos tributarios y que normalmente van a abordar, digámoslo así, los procesos con los cuales en primera instancia el Estado trata como de castigar y obligar a los contribuyentes a que verdaderamente cumplan, porque vamos a hablar de lo que son las sanciones tributarias y al mismo tiempo, pues las sanciones van amarradas a una serie de situaciones que normalmente llamamos correcciones de cierto tipo de declaraciones tributarias. Para la próxima clase intentar ver todo lo relacionado con las actuaciones y las posibles discusiones que se pueden generar contra el Estado. O sea, todo en un Estado de Derecho se puede llegar a generar hacia que usted puede discutir y puede actuar ante el Estado como tal en función de derecho. Y al mismo tiempo el Estado actúa en contra de uno, también dentro de sus actividades de derecho, en lo que tiene que ver con la parte relacionada que lo puede sancionar y lo puede obligar a presentar algún tipo de corrección a las cosas que tiene. Lady Marixa, ¿me va a decir algo? Sí, profe, qué pena. ¿Podría volver a repetir que toca leer algo sobre las acciones? No le alcancé a escuchar, profe. Ah, no, tranquila. Para la Lo que pasa es próxima que clase. para hoy tenemos lo relacionado con las sanciones tributarias. Y para la próxima clase vamos a mirar a nivel de las actuaciones y las discusiones que vamos a tener. Entonces, hoy son sanciones y vamos a terminar lo que está pendiente, ¿cierto? Hoy son sanciones y vamos a terminar de mirar decretos de emergencia, ¿cierto? Que afecten la parte tributaria. Eso lo vamos a ver hoy. Y la próxima clase vamos a mirar todo lo que tiene que ver con actuaciones y discusiones, ¿sí? Actuaciones y discusiones ante las autoridades tributarias, ante las actividades tributarias nacionales, ante las actividades tributarias departamentales y ante las actividades tributarias del orden municipal. Entonces esa es la idea de que todos miremos y podamos trabajar en nuestra legislación tributaria para entender exactamente qué es lo que tenemos dentro de una estructura, ¿cierto? Listo, Entonces gracias. eso es lo que estábamos tratando de mirar. Ay, qué pena con ese horror que está ahí. Discusiones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con discusiones y actuaciones ante el Estado como tal. Pero recuerden que ese Estado es a nivel nacional, departamental y municipal como tal. Entonces vamos a intentar mirar todo lo que estábamos haciendo a nivel de los decretos que se tenían
y que estábamos mirando desde el nacimiento por allá en un no muy lejano febrero, que fue cuando se dieron los primeros lineamientos, para llegar hasta lo que podríamos tener hoy con relación a lo que estamos haciendo de lo que afecta a las medidas tributarias. Creo que miramos hasta el decreto 513, que es del 2 de abril del 2020 y que tiene que ver con medidas relacionadas con los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Entonces, ¿cómo hizo el gobierno para hacer ese proceso? También de ahí en adelante sigue el decreto 512 del 2 de abril, en el que se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales sin recurrir directamente a los consejos dentro de la estructura. Entonces ahí hubo una parte de movimiento importante que hicieron todo lo que tiene que ver con los alcaldes y gobernadores para poder solucionar los problemas de la pandemia. Aunque ahorita vamos a entrar otra vez, no sé qué tal estemos y cómo estén ustedes en cada uno de sus municipios, pero desafortunadamente se ha crecido un poco el problema. La crisis básica no está dada hacia si se controla o no se controla verdaderamente ese ritmo de crecimiento del problema que tiene con el COVID-19. El problema que se está dando y que está generando una gran cantidad de legislación en todo lado es la falta de elementos en las unidades SUSI en cada uno de los municipios. Eso sí es lo que está afectando. Me explico, o sea, no es tanto que se esté contagiando las personas y que se estén recuperando, sino es la crisis que se puede llegar a dar en el sector salud cuando se superen los problemas de atención, de que ya no hay camas en cuidados intensivos y en aparatos de ayuda respiratoria para las personas que se enfermen. Es por eso que nacen todas esas medidas restrictivas, salen todo ese tipo de medidas especiales y lo más grave que se está dando es que aparentemente eso verdaderamente tiene situaciones de rebrote. Y cuando se tienen situaciones de rebrote, pues ahí sí se complica más la vida porque no sabemos cuánto más lo vamos a durar y las vacunas todavía nada que salen. O sea, ya hay vacuna, ya hay no sé qué, que esta sí sirve, que la otra no, que sirve en un 90%, que la otra sirve menos. Entonces, todo eso nos hace que podamos generar una serie de situaciones de emergencia y riesgo por lo que miramos desde un comienzo, cuando miramos todos los decretos de emergencia, que lo que se busca y el gobierno tiene la obligación de cuidar a la población. Entonces, en ese sentido es que el gobierno saca todas sus reglamentaciones. También tenemos el decreto 518 del 4 de abril, en que se crea el programa de ingresos solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional. Eso me pareció muy bueno, ¿no? Dentro de esa estructura. Y luego genera paralelo todo lo que tiene que ver el decreto 520 del 6 de abril, en el que modifica el calendario para el pago de cuotas y prestación de las declaraciones de impuestos de renta, complementarios, presentación de la declaración y pago de la tercera cuota de una serie de unidades. También se genera ahí en ese pedacito de abril el decreto 522 que adiciona al presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2020 se efectúa su correspondiente liquidación. Entonces ahí entra 3.250 billones de pesos, perdón, 3.250 billones de pesos dentro de la estructura para poder tener disponibilidad de recursos para financiar todo lo que tiene que ver con la pandemia. Eso es uno de los decretos más duros y más criticados dentro de la estructura por efectos de la cantidad de dinero que movió sin autorización del Congreso de la República. Y que ahí es donde empezó a entrar todo lo que tenía que ver con el criterio de la Contraloría, la Procuraduría, los entes de control y esa unión que hicieron para ir en contra de los factores de corrupción. Luego entra el decreto 530 del 8 de abril, en el que toman medidas tributarias transitorias en relación con el gravamen a los movimientos financieros a cargo de las entidades sin ánimo de lucro,
pertenecientes al régimen tributario especial y el IVA en las donaciones de ciertos bienes corporales muebles que tenían que ver con atender medidas de declaratoria de emergencia del Estado por sus criterios de sección a nivel de la Carta Magna. Entonces ese decreto verdaderamente habla de cómo es que se manejan el gravamen a los movimientos financieros en las entidades sin ánimo de lucro, los beneficios del IVA y las medidas que estarán vigentes mientras perduren las causas que se generó todo lo que tiene que ver con la emergencia. Luego también se adoptan con el decreto 535 medidas para establecer un procedimiento derivado de devolución y compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto a la renta, complementarios y del impuesto sobre las ventas. Y modifica el decreto 807 del 4 de junio del 2020. Entonces, eso nos va a hacer después fue modificado ese decreto y eso nos da la posibilidad de que el proceso se hiciera mucho más rápido. Entonces, se supone se inyectará mucho más dinero a la economía para poder tratar de salvaguardar todo lo que era la micro, la mediana, la pequeña empresa como tal, pero que vamos a mirar a ver qué tan efectivas fueron dentro de esa generación de unidades. ¿Sí? Entonces, también como medida tributaria se aplica todo lo que fue el decreto 560 del 15 de abril de 2020, en el que se tomaron medidas transitorias en materia de procesos de insolvencia. Acuérdense que el proceso de insolvencia tiene todo un procedimiento y con esto simplificaron todo lo que tenía que ver con ese procedimiento como tal. Luego vienen los decretos que ustedes ya tocaron, que era el 551 del 15 de abril, en la que las medidas tributarias transitorias en el marco del estado de emergencia con relación a bienes cubiertos por la excepción del impuesto sobre las ventas. Entonces hablaba de todo lo que decía, cómo se va a facturar, cuál es el responsable, cómo queda y que tiene que ver verdaderamente con efectos de mitigar la emergencia que se estaba presentando. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver después con el decreto 559, en el que se adoptan medidas para crear una subcuenta de mitigación de emergencia COVID-19 en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración. O sea, todo el dinero entró directamente en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y lo incrementó tremendamente para poder hacer desarrollo de esta emergencia, sacar la plata, tenerla oportunamente, no va a ser ningún problema y todo dentro de lo que es los recursos del Estado. ¿Listo? Luego el decreto 512, que también fue cuestionado, fue demandado, en el que se adoptan medidas para crear una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública. Entonces, toda la banca tenía que hacer ese tipo de movimientos o si no tenían una serie de problemas. Luego se crea el decreto, como también ya lo dijeron ustedes, 568 del 15 de abril, en el que se crea el famoso impuesto solidario a cargo de los funcionarios públicos, los contratistas de servicios profesionales o de apoyo de gestión del sector público. Y ahí es donde tenemos grandes problemas porque ese decreto ya fue demandado, ese decreto salió inconstitucional y entonces vamos a tener que mirar qué se hace con esos dineros que se le quitaron del 10% hasta cierto monto y del 15% hasta cierto monto a todo lo que tiene que ver con los empleados públicos y especialmente los que más pusieron problema fueron todo lo que tiene que ver con los contratistas. ¿Sí? Luego viene el decreto 570 del 15 de abril, en el que se relacionan medidas relacionadas con la creación de un apoyo económico excepcional para la población en proceso de reintegración. Entonces, ese aislamiento que fue adoptado en un comienzo, ¿sí? Especialmente para esa población que se desmovilizaba, todo lo que tenía que ver con los ingresos y eso, como no podían hacerlo, entonces crearon el decreto para poder manejar todo lo que era el dinero que les iban a dar a ellos como medida excepcional. Luego viene el decreto 573, en el que todas medidas de carácter tributario en relación con el Fondo Agropecuario de Garantías, en la famosa FAG, el cual garantiza los créditos y operaciones financieras destinadas a financiar proyectos del sector agropecuario, pesquero,
de la acuicultura, forestal y rural en general. Entonces, en esto se crea ese servicio, esa parte de, de garantía al Fondo Agropecuario para que pueda verdaderamente desarrollar sus actividades, comprar, manejar, autorizar, financiar todo lo que tiene que ver con la parte de la agricultura. Luego el decreto 581, en el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva operación de financiera desarrollada territorialmente, sea por fin de ter, o sea, nueva operación financiera. ¿Qué es esa? Otorgar créditos directos a empresas de servicios públicos domiciliarios, oficiales mixtas y privadas, vigiladas por la Superintendencia de Servicios. ¿Para qué? Para que ellos, que eran los que tenían que recoger, mirar, moverse, no hubieran tenido ningún problema dentro de la estructura de lo que fue inicialmente la pandemia y el desarrollo de esta. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Ninguna? No, señor. No sé. No, por ahora no. Bueno, estamos haciendo el recorderis exactamente de absolutamente todos los decretos que verdaderamente nos llegaron a impactar en un momento determinado como elemento de estructura de lo que fue la pandemia como tal y que todavía sigue viva. Han salido una serie de nuevos decretos en sector, estamos mirando especialmente lo que tiene que ver con la parte tributaria, porque han salido de todos, ¿no? Todo, de cualquier tipo de unidades han salido para efectos de compra, adquisición, venta, bienes, para la salud, para las personas que están desfavorecidas, para los que están vulnerables. Han salido una serie de decretos. Ahora lo que tenemos que mirar al final de la pandemia es si efectivamente se cumplieron o no. Luego viene todo lo que fue el primer decreto importante para ayudar a las empresas, todo lo que se supone son empresas que están como mínimo vinculadas a las cajas de compensación, a la salud, que pagan por intermedio de uno de los operadores, Pila, Arus, cualquiera de ellos que normalmente se genera. Y fue el decreto 639 del 8 de mayo del 2020, en que se crea el programa de apoyo al empleo formal PAF. ¿Sí? El PAEF. Se crea el programa de apoyo formal al empleo, ¿cierto? Por la cual se otorga un aporte monetario en los meses de mayo, junio y julio del 2020. Que ahora, si ustedes recuerdan, eso es para proteger el empleo formal y las empresas deben certificar una disminución de sus ingresos equivalentes por lo menos al 20%, deben de estar con el registro mercantil, pero ya salió la sentencia de la Corte en que no necesita tener el registro mercantil o estar matriculado en la Cámara de Comercio, simplemente debe estar trabajando y pagando en cualquiera de los operadores que tienen que ver con el pago de la seguridad social. Profe, qué Entonces, pena es con uno. usted interrumpirlo. También Bien. para ese apoyo para las empresas del PAEF, también lo ampliaron. Sí, Hubo sí, una, sí. hubo una- Eso ya está hasta marzo. exacto. Inicialmente se va a ir hasta marzo. Lo que pasa es que aquí estamos mirando inicialmente el decreto madre, el decreto fundamental, pero que ya aclaramos y gracias por esa situación, pero efectivamente ya también se amplió y aspiran a tenerlo mínimo hasta el mes de junio, siempre y cuando el Congreso de la República apruebe un mayor endeudamiento. Lo que pasa es que Colombia está endeudada, digo yo, ahora sí hasta el cuello, o sea, hasta La Guajira. Saliendo desde Leticia, ya está Colombia endeudada hasta La Guajira. En este momento debemos 150.180 billones de dólares. Eso es mucha plata, mucha plata. Eso es plata, plata. Eso es todo un proceso de trabajo, yo creo que de unas 4 o 5 generaciones muy juiciosas, sin ningún tipo de corrupción y demás, para poder llegar a pagar esa deuda que tenemos en este momento. Y que se incrementó brutalmente en este año, producto y efectos de lo que es nuestro famoso COVID, ¿cierto? Entonces, ese decreto 639, que también fue demandado y que ya salió que verdaderamente tiene el aval de la Corte Constitucional,
para poder que siga adelante y producto de eso es que en el Congreso de la República se tramitó todo lo que era la parte de lo que es el PAEF como tal. Pero también el decreto 677 del 19 de mayo hace modificaciones a todo lo que tiene que ver con el programa de apoyo al empleo formal, ¿cierto? Entonces ya se incluye dentro de los potenciales beneficiarios del programa de apoyo a las personas naturales inscritas en el registro mercantil, que fue lo que tumbó la Corte, y se podrán las personas naturales que tengan menos de 3 empleados reportados en la planilla integrada de liquidación del aporte. O sea, tiene 2 empleados, ya con eso se beneficia esa persona natural. Eso no se cayó y eso sí amplió verdaderamente el horizonte que se tenía. ¿Listo? Luego viene el decreto 678 del 20 de mayo, por el cual se establecen medidas de gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno en el decreto 637 del 2020. Entonces, normalmente se habla de que va a recuperar la cartera y esto todavía está vigente. Esto es importante, que dice que para recuperar la cartera los entes territoriales se dictan que se dicta que los contribuyentes responsables, agentes retenedores y demás obligados accederán a los siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago, ojo, en los entes territoriales, o sea, en los departamentos y en todo lo que tiene que ver con los municipios, pero también afecta a la nación. Entonces, hasta el 31 de octubre del 2020 se pagaba el 80% del capital sin intereses ni sanciones. Entre el 1 de noviembre del 2020 y hasta el 31 de diciembre se paga el 90% del capital sin intereses ni sanciones. Entre el 1 de enero del 2021 y hasta el 31 de mayo del 2021 se pagará el 100% del capital sin intereses y sanciones. ¿Sí? Aplica para obligaciones que se encuentren en discusión administrativa y judicial. Este fue unos decretos con los cuales casi todos los municipios intentaron recuperar dinero. Entonces, había gente, o yo no sé si ustedes se han dado cuenta, que debía predial. Entonces, dentro de eso predial, entonces les decían, venga, arreglemos tal cosa, debían 30 millones y ya les iban a rematar el predio, la finca. Y les dicen, no, págueme únicamente 5 millones y quedamos a paz. Entonces, todo eso tenía que ver con eso de que pagan el 80, pagaban el 90 o pagan el 100% y todavía está vigente. O sea que ese sí es uno de los que más se tiene a nivel de beneficio para las personas, al menos para las personas que por algún u otro motivo incumplieron con el pago obligatorio y el cumplimiento formal de sus obligaciones. ¿Sí? Luego viene uno de los decretos que causó, o no decretos, sino resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que definía la metodología del cálculo de disminución del ingreso en los beneficiarios del programa que se acogían al apoyo al empleo formal. Todo lo que tenía que ver con plazos, postulaciones, cómo calculaban la disminución del 20% o más de los ingresos, cómo hacía una serie de procedimientos y procesos. Coméntele que estamos, Zoraida, por favor, si le puedes comentar que estamos terminando todo lo que tiene que ver con la parte de los decretos y aclarando los decretos que tenían que ver con la parte, hasta ahora la parte nacional, en lo que tiene que ver con la importancia de los decretos tributarios o la legislación tributaria que salió producto de la pandemia, llamémoslo así. ¿Listo? Entonces, que Zoraida me ponga al día que no hay problema. Gracias. Bueno, entonces con ese decreto o con esa resolución, la 1129 del 20 de mayo, que ustedes también la tocaron y también me la dijeron, se hicieron todo lo que tenía que ver, las fechas, los plazos, hasta cuándo se podía postular, cómo se podía postular y cómo podía comprobar que efectivamente se había hecho una disminución del ingreso. ¿Sí? También se tiene todo lo que tenía que ver con el decreto 682 del 21 de mayo, en la que se establecen las excepciones especiales para el impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones para promover la reactivación económica de Colombia. ¿Sí?
Entonces se encuentran en este momento todo lo que era beneficios cubiertos, pagos que solo se pueden afectar a través de las tarjetas de crédito, el vendedor de los bienes, los días de sección, esos famosos días de sección del IVA que eran el 19, el 3 de julio y el 19 de julio, y que ahora se viene el tercero que tiene que ver con ¿se llama? El 21 de noviembre. ¿Sí? Entonces se crea la sección especial del impuesto sobre las ventas IVA en el que se supone que no se pagan sobre ciertos elementos. Entonces todo eso forma parte de no la creación, porque la creación de esos 3 días sin IVA no fue directamente por situaciones de pandemia, fue el, el hecho de poderla reglamentar y aplicarla antes de lo que se tenía previsto, porque se supone que esto era para más o menos diciembre, en los cuales pues verdaderamente se veía que había dinero. Por eso fue que también salió hace poco todo lo que tenía que ver con el pago anticipado de las primas de todos los trabajadores del sector público, la sugerencia para que también lo hicieran todos los empleadores del sector privado y todo lo que tenía que ver con ayudas que estaban dando esa parte de dinero que se le daba a la tercera edad o que se le da para que la mesada del mes de diciembre se adelantara como tal dentro de esa estructura. Entonces, todo eso hace que verdaderamente eh, se conforme una serie de elementos que, que tengan como una base como sana, ¿no? Entonces, también ahí nos generaría un gran elemento de protección. Luego viene el decreto 688 del 22 de mayo, en el que se adoptan medidas tributarias en el marco del estado de emergencia para las tasas de interés moratoria. O sea, acuérdense que las tasas de interés moratoria bajaron y se tuvieron como una estructura importante. Luego viene la resolución 053 del 28 de mayo de la DIAN, en los que se modifican los plazos establecidos para la presentación de la información tributaria exógena para el año grabable 2019 y que había sido modificada con otra resolución del 7 de mayo. ¿Sí? Y habla de las fechas en las cuales los grandes contribuyentes y las personas jurídicas y naturales tenían plazo de entregarlo según los últimos dígitos del NIE. Pues también fue una ayuda porque pues muchas de las empresas estaban en un momento determinado con teletrabajo y no podían desarrollar cierto tipo de manejo a nivel de los servidores que tenían cada una de las compañías. Luego viene la resolución 055 del 29 de mayo, en el que se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos. O sea que a partir del 2 de junio se levanta la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas y entonces podían ellos descansar porque se estaban venciendo una serie de plazos y se estaban quedando sin poder actuar en derecho dentro de esa estructura. Entonces, hasta ahí hay algún tipo de inquietud, hay algún tipo de duda. ¿No? Bueno, entonces luego viene todo lo que es el decreto 789, ¿cierto? Ese decreto, Franci, dile a nuestro compañero Alejandro que no hay problema, que no me preocupe. Él me había dicho ahorita que estaba intermitente y que entraba y salía. Dile, por favor, Francis, si hablas con él, le dices que por favor que esté pendiente de los decretos que se tienen como situación de emergencia a nivel de la legislación tributaria que está causando esta emergencia económica y social. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, de lo que es el decreto 733 del 3 de junio, se modifica la fecha de presentación del marco fiscal mediano para plazo vigencia. Esto es lo que hace el gobierno nacional en lo que tiene que ver con las comisiones económicas, ¿cierto?, del Senado y de Cámara de Representantes que tenían que hacerlo antes del 30 de junio del 2020 y que se lo ampliaron más o menos hasta el mes de julio para que pudieran actuar normalmente. ¿En qué? En todo lo que tenía que ver con los fallos que se hacen sobre las comisiones y los procesos legales
y los decretos y normas que se tienen a nivel de lo que es la parte de las comisiones económicas del Senado y Cámara. O sea, todo lo que tiene que ver con el dinero del Estado. Luego viene el decreto 789 del 4 de junio, por la cual se dictan medidas tributarias transitorias en el marco del estado de emergencia económica y se habla de que se excluye del IVA, que se excluye del IVA hasta el 31 de diciembre del 2020 y luego hasta el 31 de diciembre del 2021, que queda exento del IVA en las importaciones de vehículos automotores completos de transporte público de pasajeros y el chasis motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo de transporte público de pasajeros o de carga de más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular. Entonces, todo eso es para poder beneficiar que efectivamente se puedan traer elementos que estén y que estén con las relaciones que pide el gobierno en cuanto al sector que tiene que ver con el transporte. Luego se crean una serie de decretos adicionales entre el Ministerio de Trabajo, entre el Ministerio de Derecho y Justicia, entre el Ministerio de Hacienda, y nacen los famosos decretos 807 del 4 de junio del 2020, por la cual se dictan medidas tributarias de control cambiario transitorio en el marco de la emergencia. Entonces hablaban de la autorización, devolución y compensación de saldos nuevamente, de impuestos que se debe resolver en 50 días, que a partir del 22 de junio hasta el 31 de diciembre habían por resolver de forma automática los saldos a favor originados en el impuesto sobre las ventas y hasta el 25% de los costos o gastos o impuestos sobre las ventas descontables provienen de proveedores que emiten sus facturas mediante el mecanismo de factura electrónica. O sea, empiezan ya a controlar parte de lo que se genera con esas devoluciones automáticas que antes se demoraban casi un año, 2 años y tenía usted que hacer 1000 procesos para poder devolverlos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de inyectarle dinero al país como tal para que pudieran hacer todas las situaciones normales de su desarrollo después de pandemia. Luego viene el decreto 815 del 4 de junio del 2020, que se modifica el decreto legislativo 639. ¿Se acuerda qué era eso? Era el programa de apoyo al empleo formal, ¿cierto? Y se da ya, aquí se amplía hasta el mes de agosto para todo el mundo, en que pueda tener la posibilidad de efectivamente solicitar ese tipo de ayudas. Luego viene todo lo que es el decreto 844 del 13 de junio, por el cual se establecen algunas disposiciones en análisis de las operaciones de financiamiento. Entonces, le dan oportunidades en lo que tiene que ver con posibilidades financieras y legales, provisiones, invertir en instrumentos, todo lo que tiene que ver con el pago de honorarios, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, aquí nos permite que el ministerio verdaderamente no se ahogue dentro de las limitantes que tiene para efectos de poder hacer todo el desarrollo de sus actividades como tal dentro del marco de lo que es la emergencia. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Ninguna? No, señor. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir y estamos mirando ya casi que la finalización de los decretos importantes dentro de lo que es la generación total de esas casi como 3000 decretos que se generaron a nivel general. Entonces luego viene el decreto 1152 del 20 de agosto, por la cual se reglamentan varios artículos del decreto legislativo 770 y que tiene que ver con el programa de apoyo y nace para el pago de la prima de servicios, ¿cierto? Y que se va a mantener dentro de la estructura de lo que es el apoyo que están dando para los beneficiarios del PAF y que ahora lo llaman también para los beneficiarios del PAC dentro de la estructura de que están, el sector agropecuario no está sujeto a retenciones en la fuente bajo ningún título en el momento en que tenga que ver con la venta directa de productos. Y luego nace el decreto 1554 del 20 de agosto de 2020, que reglamenta la circulación electrónica, la factura electrónica de venta como título valor.
Esa fue una de las más importantes, ¿cierto? Además, los sujetos denominados por la DIAN sujetos autorizados para participar e estructurar el registro de la factura electrónica. Y acuérdense que habían únicamente 50 operadores autorizados. Mediante este decreto nacen casi 120 más operadores autorizados. Por eso ya empezó, entre comillas, digo yo, una guerra buena de lo que ya no están cobrando tanto como estaban cobrando inicialmente para todas las personas que tenían que entrar en la expedición de lo que era el decreto de la facturación electrónica. ¿Listo hasta ahí? Bueno, eso como parte de lo que podríamos generar hacia lo que es lo más importante en un gran resumen de lo que fuera la actividad, pero la actividad a nivel nacional, ¿cierto? Ya después vienen una serie de aplicaciones de lo que tienen que ver con los municipios especialmente, que es lo que, los que generaron más impacto a nivel tributario. Y entonces, amparados en esas normas que se tienen a nivel nacional, se empiezan a aplicar normas especialmente en lo que tiene que ver con ICA, en lo que tiene que ver con el predial y todo lo que tiene que ver con esa normalización de cartera por la cual se generan una serie de elementos principales en las actividades. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, entonces vamos a seguir con nuestro tema. Todo lo que tiene que ver con las sanciones. Acuérdense que ahí estamos haciendo un gran resumen, pero única y exclusivamente de todo lo que abarca con la parte de la legislación tributaria a nivel nacional. En cada uno de los departamentos se generó también parte hacia la legislación tributaria, especialmente en lo que tenía que ver con presentación de las declaraciones y los pagos de todo lo que se genera hacia los niveles de la posibilidad de tener de tener como una especie, de tener como una especie, tener una especie de control sobre sobre la parte de la finanza directa de lo que es el monopolio del departamento, especialmente en el manejo de lo que son los alcoholes potables y todo lo que tiene que ver con el aguardiente, el ron, las medidas que van a tomar en la destilación, los permisos que dieron porque como las empresas no podían distribuir licor en forma normal, entonces no querían parar todo lo que era la parte de, de su generación de empleo y entonces pusieron a la mayoría de las licoreras a producir alcohol, ese alcohol antiséptico que normalmente se usa y que sirve para mezclarlo con los geles que se tienen antibacteriales. Entonces, eso fue lo que hizo más o menos el departamento, pero todo lo que tiene que ver con la nación como tal, normalmente se hace hacia los niveles de lo que verdaderamente se está buscando de beneficio para todo el mundo y las partes territoriales en lo que tenía que ver con los impuestos que más impactaban para poder alimentar bien todos los procesos que se les venían por efectos de los copagos que ellos tenían que hacer. Entonces, por eso se ve que a nivel municipal básicamente está dado hacia predial, ICA y los municipios que tienen inspección de tránsito, todo lo que tiene que ver con vehículos. Pero ellos fueron los que manejaron esa parte en la parte territorial. Y en la parte territorial de las gobernaciones, normalmente lo que se manejó es lo que tiene que ver con ese aspecto de la, del manejo de lo que es el monopolio rentístico, de lo que tienen que ver con las gobernaciones a nivel del manejo de lo que se dio en la transformación de la posibilidad de generar alcohol y partes antisépticas que sean permitidas y que fueron permitidas rápidamente por el Ministerio de Salud. Acuerde que no todo el mundo puede hacer o fabricar alcohol en un momento determinado, ni siquiera el gobierno como tal, entre comillas, digo yo, tiene que cumplir con una serie de parámetros especiales.
¿Listo hasta ahí? Para cerrar ese caso y entrar de una vez directo a lo que tenemos como nuestras queridas sanciones. Bueno, entonces vamos a mirar qué averiguaron de las famosas sanciones. ¿Qué es una sanción? ¿Qué es una sanción? Acuérdense que primero que todo, antes de identificar alguna cosa que me digan, ya, sanción tributaria, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel, porque todo el mundo tiene dentro de su estructura, dentro de sus rentas departamentales, dentro de su estatuto tributario municipal y dentro del estatuto tributario nacional, tiene una sesión completa que abarca las sanciones. Pero, ¿qué son las sanciones? ¿Qué es una sanción? A ver, Giselle, Tatiana. Luego habla Diego Andrés. Giselle, Giselle Tatiana. Profe, pero Profe. sanción en la ley. Sanciones, sí, ¿qué es sanción? ¿Qué es una sanción? Y ya Profe, después pues miramos qué es una sanción. como Dime. tal dice que una sanción consiste pues muchas veces en una multa económica que se impone a los contribuyentes que están obligados a presentar una declaración y no lo hacen. Ah, bueno, listo, puede ser hacia allá una sanción, Pero, profe, ¿cierto? sancionar la Pero ley no ¿qué es es cuando sanción? ¿Cómo? el presidente o el alcalde firma la ley o el decreto y ahí se sanciona. O sea, se avala, se da paso para que se Ah, aplique. ya sé para dónde vas. En lo que dice que va para sanción del Ejecutivo. No, ese tipo de sanción, aunque Es también cuando tiene todo- que ver con la sanción común y corriente, ¿sí? Normalmente puede ser una acción, eso que tú me estás diciendo es una acción de aprobar o dar validez a una ley o una disposición que tiene autoridad para ello, ¿sí? Entonces, normalmente lo que tú dices, tanto el alcalde, acuérdense que le dijimos, la sancionan, o sea, la firman, y después de que la firman o la sancionan, tiene que ser publicado en un elemento de amplia circulación, sea nacional, departamental o municipal. Y tienen lo que nosotros hablamos por allá, el diario oficial, la Gaceta Departamental y la Gaceta Municipal, que es donde verdaderamente hacen ejecutivo todo el proceso de que divulgan la sanción que se ejecutó. Entonces, esa sanción que nos habla el compañero sí tiene que ver con aprobar o dar validez a una ley, ¿cierto? O una disposición mediante el acto que se tiene. Jessica Carolina, dime. Profe, buenas noches. Buenas Profe, noches. según el internet, dice que una sanción es, ay, ya se me perdió, es una resolución administrativa que emite un ente mayoritario, un órgano de una administración tributaria, en el que declara que una persona, ya sea física o jurídica, haya cometido alguna infracción, ¿no es cierto? Pero Correcto. aparte de eso, se sabe que una infracción, mejor dicho, una sanción tributaria, no solo es con una penalización monetaria, sino también puede ser, o sea, dependiendo de la gravedad que sea la infracción, ¿no es cierto? Si es leve o si es muy grave, pues ya se aplica la sanción pertinente. Correcto. Pero independiente que sea leve, en lo que nos dice Jessica, independiente que sea leve, grave, gravísima, como sea, en el momento en que sea leve se aplica una sanción de acuerdo a esa gravedad. En el momento en que sea grave se aplica una sanción de acuerdo a esa gravedad como tal. Pero normalmente, como nos dice Noralba, es el efecto que produce una acción que infringe una ley o otra norma jurídica en términos generales, ¿cierto? Pero no solo la sanción es cuando infringe una ley o una norma jurídica. Normalmente la sanción es cuando se actúa en contra de algo preestablecido. Eso es la sanción. Ese es el efecto de lo que genera la sanción. Y la sanción es la manera de corregir esa situación que se presentó. ¿Sí me hago entender? En términos generales, en términos muy generales. Ya ahorita miramos a nivel de lo que es la parte legislativa, a nivel de lo que es la parte tributaria, lo que es la sanción. Pero, por ejemplo, entre comillas decimos, el que incumple una norma de una casa, de una vivienda mía,
puede llegar a sufrir una sanción, ¿cierto? Entonces la sanción es que, por decir algo, no le prestan ya la llave para que regrese a ciertas horas, o las sanciones de que le dan un regaño, o las sanciones que no lo dejan salir a otro sitio, o las sanciones que empieza a tener dificultades en la casa, o las sanciones que tiene que hacer algún tipo de actividad. A nivel ya público, actividades grupales de las personas en ciudades y demás, por ejemplo, bota basura al piso, y entonces las sanciones que lo ponen a barrer todo un parque. Entonces, cuando usted incumple una situación, básicamente la sanción se está dando sobre el incumplimiento de una actividad que usted sabía que tenía que hacerla. Y sobre eso, entonces tendrá que desarrollar una serie de actuaciones. Eso en términos generales es la sanción, ¿cierto? Pero también, como nos decía aquí la compañera, el incumplimiento de obligaciones, eh, no, la sanción es un efecto que produce una acción que infringe una ley u otra norma jurídica. Entonces, por eso decimos que la sanción no es tanto hacia las leyes únicamente y las normas que implican situaciones jurídicas únicamente, sino que la sanción es cuando usted, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes son deportistas? Ninguno. Ni siquiera de deportistas recreativos, no me digan eso. Nadie, ¿verdad? Actualmente no, profe, pero sí fui. Ahora dicen que por la pandemia. No queda No, no, tiempo, no, profe. Sí, por la profe. edad, por el tiempo, por todo, pero en mi juventud sí fui muy deportista. Lo único que hace ejercicio Diego es cuando juega dominó. Y eso que el 90% es el ejercicio, pero tratando de mirar el vecino cómo juega. Bueno, pero donde lo pillen lo sancionan, ¿cierto? Cuando juega dominó, donde lo pillan ahí mismo lo sancionan. Eso es verdaderamente una sanción. Entonces, básicamente es sobre un comportamiento, ¿cierto? Pero que en la medida en que vamos subiendo de estructura, entonces ese comportamiento verdaderamente es el que nos va a permitir que efectivamente digamos, si no cumple con eso, entonces vamos, entre comillas, como a castigarlo. ¿Cierto? A castigarlo, ¿por qué? Para que verdaderamente como que, entre comillas, también podemos decir, coja escarmiento y vuelva otra vez a su rutina normal de pensamiento de todo el mundo. Entonces, dentro de esa estructura, eso es lo que es la sanción. Pero ya lo que decimos a nivel ya de normatividad legal, entonces sí podemos hablar de que es lo que nos decía Noralba, ¿cierto? Entonces Noralba nos decía que una sanción es el efecto que produce una acción que infringe una ley u otra norma jurídica. Y ya luego sí podemos hablar de lo que tiene que ver con las sanciones tributarias, porque ya conocemos que la parte tributaria tiene que ver con leyes o con normas de jurisprudencia dentro de una estructura. Entonces ahora sí podemos hablar que las sanciones tributarias se imponen con no cumplir con una obligación o por cumplirla mal o tarde. Normalmente es por no cumplir con una obligación, ¿cierto? Especialmente de lo que en este momento se considera que son obligaciones formales de los contribuyentes, tanto del orden nacional como del orden departamental, como del orden municipal. Y en cada uno de esos tributos que nosotros vimos, ¿cierto? Podemos encontrar lo que tiene que ver con la sanción dentro de una estructura de la generación de los tributos que vimos, el incumplimiento por algún motivo, bien sea en presentación, en pago, en no ser transparente, en tener alguna serie de situaciones que impiden la verificación total, hace que verdaderamente en algún momento podamos llegar a tener una sanción, ¿cierto? Y como nos decían los compañeros, dentro de lo que nos decía Zoraida, lo que nos decía Paola, ¿cierto? Lo que nos decía Jenny, todo lo que tiene que ver con las acciones o omisiones dolosas o culposas por cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas
como tales por esta o por otra ley. Todo lo que tiene que ver con esa parte que nos decía Jenny, con lo que nos decía nuestra compañera Paola, lo que nos decía Zoraida, lo que nos decía nuestro compañero o nuestra compañera Yurixa, verdaderamente tienen que ver con lo que son las sanciones como tal. Entonces es lo que verdaderamente intenta de una u otra manera castigar, principalmente ya hablando de sanciones hacia lo que tiene que ver con la parte tributaria en Colombia. En Colombia, porque en otros lados sí se ve otro tipo de sanción. En Colombia normalmente la sanción tiene que ver con derechos pecuniarios, o sea, con cancelar algún tipo de multa. Pero en otros lados sí produce no solo derechos pecuniarios, sino que también puede llegar a producir esa sanción, privación de la libertad por algún momento. Pero en Colombia todavía lo que tiene que ver con la parte tributaria, hasta el momento 100% no tiene no hay hasta el momento, digámoslo así, una acción que permita que usted pueda llegar a ser privado de la libertad por incumplir con sus obligaciones tributarias. Y yo creo que si hacemos bajo ese esquema, ya van, Alba, yo creo que si hacemos sobre ese esquema, pues verdaderamente muchos de los colombianos estaríamos en este momento privados de libertad. Dime, Alba. Profe, es que yo leí algo con respecto a lo que estás diciendo, donde decía que la sanción por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes era penado con cárcel de hasta 3.6 años. Ah, pero es de determinados montos, ¿sí? En lo que tiene que ver con las sanciones especiales, pero era un decreto que se tenía en la reforma tributaria que se declaró inexequible y para ahorita en el momento no tiene, en este momento no tiene ninguna sanción que se pueda considerar que es privativa de la libertad. Sí son altamente onerosas, o sea, sí son altamente castigables con una buena parte del dinero, porque nos hablan de hasta el 50, 60, 70 o hasta el 100% del valor que no fue declarado, o el valor que se tiene como pasivo que no corresponde o que es inexistente. Ahí sí tenemos una gran cantidad de valor que, digamos, es lo que más le duele a los colombianos, a los dueños de las empresas, que vaya cualquier autoridad tributaria y los castigue con una suma alta de dinero. Por ejemplo, lo que le pasó ahorita a Claro y a otro tipo de claro que eso no lo cobran de alguna manera dentro del servicio, pero al menos les dan precedentes de que ya no se pueden llevar casi 5.000 millones de pesos en multas que les aplicaron por mantener esos conceptos de, de que no podía permanecer, de las cláusulas obligatorias de permanencia por un tiempo. Todo eso hizo que verdaderamente se generaran una serie de denuncias y se castigaran. Eso mismo pasa con las empresas, le cobran por omisiones, por, eh, digamos, que pueda tener verdaderamente el desembolso, pero que el desembolso no cumpla con una serie de soportes definidos dentro de la estructura, ¿cierto? Entonces, ahí sí vamos a tener cierto tipo de cosas eh, y tenemos en toda la estructura a nivel de lo que es el estatuto tributario y a nivel de lo que es todo lo que son los estatutos departamentales y municipales, tenemos una serie de definiciones especiales sobre lo que tiene que ver con las sanciones relacionadas especialmente con las declaraciones tributarias. Y las declaraciones tributarias involucran todo, ¿se acuerdan? Todo esa gran gama de declaraciones que miramos. Entonces, normalmente hacia allá es que va dirigido todo lo que tiene que ver con las sanciones, pero a nivel tributario. Todo lo que tenemos que mirar dentro de esa estructura. ¿Listo hasta ahí? ¿Hay algún tipo de duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún cuestionamiento especial que quieran hacer?
Hasta ahora estamos hablando de cuáles son, ¿no? Ya vamos a mirar cuáles son. Y todas las que estemos hablando a nivel nación son las que se pueden ejecutar a nivel departamento y que se pueden ejecutar a nivel de municipio. Ahí sí hay como una gran unidad de criterio entre lo que se tiene en uno y lo que se tiene en el otro. ¿Listo? Entonces, normalmente dentro de esta estructura estamos hablando de que las sanciones están dadas hacia lo que es el Estatuto Tributario Nacional. Y dentro de ese Estatuto Tributario Nacional tenemos el libro 3 que nos habla verdaderamente de cuáles son las sanciones que se pueden dar, ¿sí? Y están dados sobre las normas generales que aplican a las sanciones como tal y cuáles son los elementos que se pueden llegar a tener y que son parte base de lo que podrían llegar a tenerse como elementos primordiales. Entonces, dentro de ese tipo de sanciones, uno de los que normalmente podemos hablar y que tiene que ver con el artículo 634, ¿cierto? Habla de los intereses moratorios, ¿sí? Y que tenía que ver con parte de lo que fue la ley 1819 del 2016, ¿cierto? Y entonces nos dice que los intereses moratorios son como una doble carga de sanción, porque habla de que sin perjuicio de las sanciones previstas en el Estatuto de los Contribuyentes, agentes retenedores, responsables del impuesto, administrados por la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de retardo en el pago, ¿cierto? Y recuerden ustedes que mediante un decreto normativo, eh, todo lo que tiene que ver con las sanciones a los impuestos producto de los intereses moratorios se aplicará o es una de las tarifas más altas que hay en este momento en el país. ¿Y por qué es una de las tarifas más altas? Porque normalmente se determina que son calculados hacia los niveles de usura de menos un punto. O sea, no le pueden cobrar tampoco usura ni que sobrepase la usura. Pero cuando estamos hablando de usura, estamos hablando del interés más alto bancario que se puede llegar a cobrar. Entonces estamos hablando que los intereses de mora fácilmente en este momento pueden llegar, para este trimestre, pueden llegar más o menos sobre un criterio de casi un 37% efectivo anual. Y eso es mucha plata para un interés de mora. Diego Andrés, dime. Diego, no te escucho. Diego, no te escucho. No sé si los compañeros escuchan a Diego. No, profe, no se le escucha nada. Bueno, gracias, William. Diego, no te escuchamos. Trata de reubicarte y vuelves otra vez y me pides palabra, porfa. Dime. No, te escucho muy lejos, lejos, lejos. Y como con un playback grande. Espérate, yo cierro mi micrófono. A ver. No, profe, no se escucha nada. Continúe usted porque... Profe, cerrar el micrófono, no se te escucha. Profe, ahora no se le escucha a usted.
Diego, más bien eso, más bien que nos escriba Diego. Y cerremos los micrófonos para ver si de pronto él nos puede conectar, ¿listo? Profe, tienes el micrófono cerrado, no se te está escuchando nada. Perdón, gracias. Mientras Diego nos escribe, dice que qué tasa de interés manejan para este tipo de sanciones. Ya, eso es lo que vamos a aclarar en este momento. Decíamos que la tasa de interés para todos los tributos, la orden nace básicamente de la estructura nacional, está hacia la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera, la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera. Zoraida, apaga un minutico tu micrófono, porfa, ¿cierto? Determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo menos 2 puntos. Entonces tenemos que buscar cuál es y por eso decimos que está en promedio en un 39%. Entonces estarían cobrando un 37% efectivo anual, pero todo depende de lo que nos saque la tasa de usura, que normalmente la tasa de usura se empieza a ver y se mueve cada 3 meses. Entonces, normalmente es la tasa de usura para consumo menos 2 puntos. Menos 2 puntos. ¿Listo? Esa es la tasa que se está cobrando a nivel de los intereses moratorios que cobra cada una de las entidades. Ah, ya. Listo. Diego, muy bien. Nos estaba hablando Diego de que pues a él ya le pasó y que para el impuesto de vehículo le cobraron más del doble de lo que valía realmente y no le supieron dar explicación porque ellos simplemente manejan una plataforma y en la plataforma le dicen debe tanto, entonces ahí mismo le van liquidando. La gravedad de esto es que el interés lo calculan diario, o sea, día a día. Pero Diego, si tú pagaste en Ritica inmerso dentro de lo que tenía que ver con, con la parte de la emergencia económica, tú te estabas exento de pagar intereses de mora, sanciones y podías pagar hasta el 80% de lo que tienes que ver con el impuesto de vehículos, de lo que tiene que ver, y puedes reclamarle a la administración. Eso es lo que vamos a intentar ver en la próxima clase en forma muy genérica, cómo es que se le puede reclamar por efectos a lo que tuve que... Ah, bueno. Bueno, Diego me dice que afortunadamente le aplicó y no tuvo que pagarlo todo, pero básicamente ahorita en este momento usted puede ir a pelear y si debe 20 millones y esos 20 millones son 10 millones de intereses y son 5 millones de multa, entonces no paga ni siquiera los 5 millones, sino únicamente el 90% de los 5 millones, o sea, 4 millones 500 mil. En un ejemplo dado, ¿no? Entonces, todo eso es lo que toca mirar, que nos sirve por efectos de una legislación tributaria de una emergencia económica. Sí, Buenas noches, qué pena, una preguntita. dígame, Jorge Liberio. Es que lo que pasa es, bueno, tengo mi hermano que también tuvo una sanción. Mi hermano tuvo una sanción así lo mismo, de tránsito, pero entonces él le hicieron parte y pues le están cobrando un interés altísimo. Pero ahorita puede ir a pagarlo y puede hacerse beneficiario por el decreto de emergencia. Mm, ya sabiendo, ¿Sí? entonces voy a ponerle, Ojo, hacerle, díganle que vaya porque esta es la oportunidad de pagar. Cuando se llevan el carro para los patios, cuando lo pillan haciendo cosas malas. Pero tenga sí, cuidado porque, ojo, si la infracción tiene que ver por estar un poquitico contento con el licor y excederse en el licor,
esa no tiene rebaja. Esa no tiene rebaja. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, usted profe, sí, profe. no le pusieron un parte porque parqueó mal. A usted le pusieron un parte porque un amigo le dijo, venga, métase a esta aplicación y camine, hacemos un servicio y nos ganamos una plata. Porque algún amigo le dijo, oiga, venga, cruce ahí a la izquierda que eso no pasa nadie, nadie nos ve. Y justo cuando estaban terminando de hacer la U, entonces automáticamente pasó uno del tránsito y lo cogió. Porque usted no pagó el impuesto predial, porque usted no pagó el impuesto de vehículos, porque usted no pagó renta y complementarios, porque usted, esos son los que tienen ese tipo de beneficio como tal. ¿Listo? Listo, profe, vale. Muchas gracias. Ah, sí, Garis Gray, si tienes eso, valida mañana con Montería de Verás, porque los 700.000 pesos pueden ser, imagínense, desde el 2009 hasta hoy, pues tiene unos intereses moratorios enormes y puede, de pronto te sale por 50, 60.000 pesos y eso es una importancia muy grande. Y fuera de importancia muy grande, eso es lo bonito de mirar la parte legislativa. Muchas veces uno, cuando no cuando no está estudiando, uno no mira sino lo que le interesa. Entonces le hablan de predial y si tiene casa, allá está metido. Le hablan de vehículos y si tiene vehículo, allá está metido. Pero le hablan de renta y si no paga renta, dice, "Ay, ¿yo para qué miro eso?" Y usted no sabe en qué momento lo obligan y tiene verdaderamente la facilidad de poder defenderse en un momento determinado. ¿Listo? Entonces ya saben, normalmente nos dice que el crédito de consumo de los 2 puntos. Acuérdense que dentro de la estructura de los créditos del sector financiero hay 4 niveles de créditos. El de vivienda, que es uno de los menores, el microcrédito, que también es bajo, el crédito comercial, que es un poquitico alto, y el crédito de consumo, que es el más alto porque la garantía no hay ni siquiera garantía real, solo hay garantía con una firma de un pagaré, que verdaderamente un pagaré usted puede ir a hacer la conciliación y pagar como usted pueda cancelar dentro del sector financiero. Entonces, para Garis Gray, para Diego Andrés y para los amigos que tienen algún tipo de multa, porque todos estamos en el proceso de que en algún momento nos sacan especialmente multas de tránsito, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos como desordenados. Vemos el letrerito que dice no parquee, y es como si el carro jalara para allá, la moto jalara para allá, o le dicen no se meta por ahí, y es como que mira para todos lados a ver si no ve a nadie, y por ahí es que se atraviesa. Entonces, todas esas cosas que hacen que nosotros cometamos una serie de imprudencias en las que nos pueden causar una serie de sanciones, acuérdense, como estructura general. Bueno, fuera de lo que tiene que ver con la parte de los intereses de mora, ¿sí? Normalmente también hablamos de sanciones eh, sobre lo que es la parte de extemporaneidad. Entonces, una sanción es lo que tiene que ver con la parte de la extemporaneidad. Pero las sanciones normalmente van reflejadas sobre ciertos montos. Y cuando los montos son muy pequeñitos, entonces la sanción viene siendo muy pequeñita. Entonces, ¿qué se ha ido el Estado para decir que, bueno, me tiene que pagar 5.000 pesos? Y si me paga 5.000 pesos no más, y la sanción es el 5%, pues me tendría que pagar 250 pesos de sanción. Entonces no se justifica, ¿cierto? Hacer todo un proceso, hacer todas unas cosas. Entonces, el Estado, mediante el artículo 639, se ideó la sanción mínima. Y la sanción mínima equivale normalmente a 10 VTs. Y la unidad de valor tributario puede estar en este momento, bueno, estemos esperando que ahorita sale la unidad del valor tributario para el 2021, pero para el 2020 está en 38.000 pesos. Entonces son casi 380.000 pesos la multa como sanción mínima en lo que tiene que ver con los impuestos de la nación. En los impuestos del departamento y el municipio dependen de muchas cosas. Dependen de si toman la unidad de valor tributario o dependen si toman una unidad especial de liquidación sobre unos montos especiales. Pero la sanción mínima también existe con el fin de que verdaderamente los contribuyentes sientan temor a no presentar oportunamente o como mínimo a poder presentar bien todo lo que tiene que ver. Y la sanción mínima siempre será, o hasta el momento ha sido desde su nacimiento, el equivalente a 10 VT del momento en que cancela la sanción. Me explico.
Usted puede tener una multa del año 2003 y la sanción mínima se la van a aplicar sobre el año 2020. Entonces es en el momento en que usted verdaderamente va a prestar y cancela la obligación tributaria que tenga de cualquier índole. Bien puede ser del índole nacional, municipal o departamental. ¿Listo? Bueno, dentro de otras las sanciones que tenemos, entonces tenemos la sanción por extemporaneidad. Y normalmente la sanción por extemporaneidad se da sobre los parámetros que se tienen. ¿Me estaba comentando algo, Lady Marixa? ¿No? Bueno, me pareció verla. Entonces tenemos la sanción por extemporaneidad y la sanción por extemporaneidad normalmente va por la no presentación oportuna de todo lo que tiene que ver con la parte de la presentación oportuna de acuerdo a un calendario tributario que se pueda tener en un momento determinado. ¿Listo? Pero también tenemos otra serie de sanciones, o sea, no hay sanciones solo en la que se impone la sanción mínima, no hay sanciones solo por lo que se genera a nivel de lo que es el intermoratorio, no hay sanciones solo sobre lo que se genera, sobre lo que es la extemporaneidad, sino que también hay sanción por no declarar, hay sanción por corrección de las declaraciones tributarias. O sea, si usted se equivoca en algún lado y o deja fuera algún elemento cuando vaya otra vez a declarar, entonces lo sancionan por hacer corrección y lo sancionan teniendo en cuenta bien sea el incremento, el valor del incremento o el valor de la disminución del impuesto que usted inicialmente presentó. Entonces también hay una sanción por corrección de todas las declaraciones tributarias. También hay una sanción por corrección aritmética, aunque normalmente hoy en día la sanción por corrección aritmética, o sea que usted colocó, normalmente eso lo hace un sistema y si usted lo calcula lo hace bajo unos parámetros de cálculo. Entonces es muy complicado que usted se equivoque sumando 1 más 1 y diga que es 3 o sumando 1 más 1 diga que es 1. Pero puede haber una sanción por corrección aritmética cuando las personas por lo general tuercen los numeritos, en vez de decir 1.311.202, colocan 1.113.202 pesos. Entonces ahí tenemos una sanción que equivale a lo que es una sanción por corrección aritmética. ¿Listo? También tenemos sanción por inexactitud, o sea, porque sus datos no son correctos. También tenemos, como nos decía la compañera, sanción por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. También tenemos sanción por omisión de ingresos. También tenemos sanción por facturación. ¿Listo? Dime. Qué pena, profe, yo me quedé después de esa corrección. ¿Podría volver a repetir? ¿Cuál? ¿Después de cuál? Quedé en sanción corrección aritmética. Después dijo Ah, como ya. 3. No te preocupes, tranquila, ya la vamos a repetir. Entonces tenemos sanción por corrección aritmética. Tenemos sanción por inexactitud. O sea, cuando todos tus documentos no corresponden. Ahí tenemos una sanción. Como nos dijo la compañera y el esquema de que anteriormente con la ley 1816 de 2016 se tenía sanción por omisión de activos, o sea, cuando usted no coloca todos sus activos, o por inclusión de pasivos inexistentes. Entonces, cuando usted dice que usted tiene un patrimonio equivalente a su casa, su apartamento, su carro, y que en este momento le suman 5 millones y resulta que le suman 50 millones porque usted no había tomado en cuenta el valor de su apartamento. Entonces hay una omisión de activos o tiene cuentas en el extranjero y no la reporta, entonces tiene una omisión de activos. O una inclusión de pasivos inexistentes. Normalmente en Colombia las personas somos muy dadas a dos esquemas. El que tiene mucho dice que no tiene absolutamente nada y trata de reflejarlo en las situaciones impositivas. O
sea, el que tiene muchas cosas que generan mucho tributo, normalmente dice que no tiene nada. Y el que no tiene nada, normalmente dice que tiene mucho. Entonces, ahí se ven las grandes diferencias y por eso podemos llegar a tener sanciones por omisión de activos o por inclusión de pasivos inexistentes. También tenemos sanción por omisión de ingresos, o sea, usted se ganó 50 millones y fue y le dijo a la administración, tanto municipal como nacional, que únicamente se ganó 30. Entonces, donde lo pillen, ahí vamos a tener una sanción por esa omisión de ingresos. Sanción por facturación, y la sanción por facturación es por no expedir la factura, por expedirla sin documentos y sin los componentes necesarios o sin los elementos que requiere la factura para que sea considerada factura, o por expedir una factura de papel o tipográfica teniendo que expedir facturación electrónica. Ojo, el hecho de que imprima la factura electrónica no quiere decir que la esté expidiendo tipográficamente. Sanción por no expedir certificados de retención en la fuente. Si usted les pide certificados de retención en la fuente y lo pillan, automáticamente usted lo sanciona. Dime, Francisco Andrés. ¿Puedes volver o no? ¿Puedes explicar el que acabas de decir, el de la factura electrónica? O sea, no entiendo. Listo. Entonces, cuando te pueden sancionar por facturación, quiere decir que si tú tienes que expedir facturación electrónica y no la expides, te sancionan. Pero cuando tú expides la factura electrónica y la imprimes, eso no quiere decir que estás haciendo facturación por impresión, sino que expidió la facturación electrónica y normalmente le tiene que llegar a un correo electrónico, pero también te la pueden imprimir. Eso no quiere decir que es facturación litográfica. La facturación litográfica era la que tenía ya el molde y normalmente la llenaban a mano por un computador, mientras que la facturación electrónica es otro mecanismo, ¿cierto? Sanción por no expedir certificados de retención en la fuente. ¿Sí te queda claro, Francisco Andrés, lo que hablé de la facturación electrónica? Sí, señor. Bueno, listo, muy bien. También te pueden sancionar por no expedir certificados de retención en la fuente. Eso es para todas las empresas o para todas las personas. Sanción por libros de contabilidad. A pesar de que todo el mundo dice que no hay libros, sí se tienen que tener libros y facilidad de imprimirlos. Sanción por no enviar información tributaria, o sea, eso de la información exógena, de lo que tiene que ver con la información digital que piden los municipios y demás. Sanción por devolución o compensación improcedente, o sea, cuando usted pide devolución de IVA o de retención en la fuente o de renta y resulta que usted no tenía por qué pedirla porque no tenía los documentos suficientes. Sanción por disminución o rechazo de pérdidas fiscales. O sea, cuando usted pasa la declaración, no hace la conciliación, efectivamente lo pueden poner en ese problema. Sanción por gastos no explicados. Cuando usted le pide a la administración que le explique cómo es y cómo están los gastos y usted no tiene cómo explicarlos, lo sancionan y no le reconocen todo lo que tiene que ver con el efecto de las deducciones por los costos y gastos asociados. Indemnización por el no pago del subsidio familiar. O sea, cuando usted no paga el subsidio familiar teniendo que pagárselo a sus empleados, entonces la indemnización es una sanción que le obligan a usted. Sanción a los contadores públicos que nos impone la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales y cualquier ente administrativo territorial por dar cualquier tipo de situaciones falsas. Entonces nos van a sancionar a nosotros. Esto es importante para todo el mundo. Sanciones tributarias a gerentes y representantes legales. Aquí hay una sanción muy importante en lo que tiene que ver con los gerentes, porque acuérdense que los gerentes o representantes legales son como administradores y responsables ante terceros del contribuyente, están sujetos a sanciones tributarias y en algunos casos el pago solidario de los impuestos de la sociedad contribuyente cuando usted verdaderamente haga caso de evasión o tiene sanción penal, pero no de privativa de la libertad, a representantes legales por no pagar IVA y retenciones. Y responsabilidad de los representantes legales no contribuyentes que sirven de instrumento de evasión. Y responsabilidad del representante legal en la liquidación de la sociedad.
y sanciones a representantes legales en la devolución y compensaciones improcedentes. O sea, cuando ustedes firman y dicen, deme el IVA, deme no sé qué. Y también hay sanciones tributarias a los notarios públicos por no informar todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es el verdadero valor de la compra, adquisición de la vivienda, y a todo lo que tiene que ver con los inspectores de tránsito por no declarar oportunamente la retención que se efectúa en la venta de todo lo que tiene que ver con vehículos nuevos. Entonces, todo ese tipo de sanciones en forma genérica son las que nos pueden afectar a nosotros como tal. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Ninguna? A esta hora y después de perder Colombia, ¿qué dudas tenemos? Ninguna. Simplemente la duda es cómo nos va a ir el martes ante Ecuador. Bueno, mis amigos, si no hay ninguna duda, esperemos que todo lo que tiene que ver con las sanciones nunca nos llegue a ocurrir. Y al mismo tiempo, que si alguien tiene que aplicar alguno de los de emergencia, pues aprendamos a aplicar ahorita. Ahora lo importante es tener el dinero para poder ir a hacer el acuerdo de pago. ¿Listo hasta ahí? Bueno, entonces una feliz noche para todos, que la pasen muy rico, que se cuiden harto. Jefferson, dime. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo tuve problemas de internet y me conecté, o sea, muy tarde a la clase. Yo le quiero hacer una pregunta, profe, o sea, ¿qué actividades tenemos pendientes para realizar, o sea, para la próxima clase? Únicamente tenemos la próxima clase, va a haber un quiz y el 27 la evaluación final. Esas son las actividades que involucra hasta lo que tenemos visto en el momento sanciones y lo que vamos a ver en la otra, todo lo que tiene que ver con actuaciones y discusiones y cómo se fundamentan legalmente. Y no más. Algo poquitico. Gracias, profe. Buena noche. Jessica, que estés muy bien. Oralba, que estés muy bien. Jefferson, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe, que Listo. esté muy bien. Bueno, Jefferson, que esté muy bien. Así quedamos. Profe, No gracias. te olvides mirar, Jefferson, todo lo relacionado con los decretos de emergencia a nivel nacional y uno que otro de tu municipio para poder tener una claridad y todo lo que tiene que ver con sanciones. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, señor, que estén muy bien. Una feliz noche para todos. Que la pasen muy rico. Un feliz puente. Casi se me olvida, qué pena. Un feliz puente, pero que por favor sea mesurado. ¿Listo? Feliz noche, que estén muy bien.